Hoy estamos con Eduardo para contaros su caso de transformación. Es un caso muy especial porque llevaba desde los 15 años sufriendo dolores constantes de espalda baja. Eso le creó un miedo atroz a flexionar la columna y a muchos ejercicios del gimnasio. Entonces vivía con una sensación constante de fragilidad y de miedo a lesionarse. Y en el gimnasio sentía limitaciones muy grandes a progresar con la mayoría de ejercicios y pues no llegaba a disfrutar del todo. Hoy día, después de trabajar conmigo, ya no tiene dolor crónico ni entrenando ni en su vida cotidiana. Se mueve con total libertad, tiene muchísima movilidad en el cuerpo y ha recuperado la confianza en su cuerpo, en la fortaleza que realmente tiene. Así que, Eduardo, cuéntanos un poco sobre ti. Eh, ¿De dónde eres? ¿Qué edad tienes? ¿Y cómo era tu situación antes de empezar a trabajar conmigo? Pues buenos días a todos, o buenas tardes, o buenas noches, lo que toque. Soy Eduardo, tengo 31 años y soy de Málaga y empecé en el gimnasio más o menos a los 15 años y desde ahí hasta que conocí a Alejandro, pues estaba con dolores de espalda casi diarios, nivel de una pequeña molestia, pequeña pero constante, que de vez en cuando me daban punzadas más fuertes y sí que me tiraba a lo mejor uno o varios días un poquito rígido, limitado, etcétera. Me daba bastante miedo ir al gimnasio y hacer ciertos ejercicios, aunque sabía que eran buenos e importantes, porque sabía que podía empeorar. Me daba mucho miedo ejercicios como la sentadilla, el peso muerto y otros. Y vivía todo el rato grabándome y viendo para controlar que no me doblase absolutamente nada, que estuviera completamente rígido, tenso, sobreanalizando, Mm. y tenía mucho miedo de hacerme más daño. Entonces, conocí a Alejandro a raíz de una discusión en Twitter que fue de las más productivas de mi vida, bendita discusión. Y a la semana, él me lo dijo, lo hablamos y empecé a trabajar con él. Y desde el primer día, pues ya empecé a notar bastante buenas mejorías. Perfecto. Pues entonces vamos a explicar ahora punto por punto cuáles eran los problemas que él tenía. Esto es importante. Nosotros empezamos con un objetivo, lo solucionamos, mejoramos muchísimo y luego los objetivos cambiaron y se transformaron y llegamos al final a una recomposición corporal más típica, ¿no? Entonces, vamos punto por punto. El primer punto que él tenía, fundamental, dolor en el entrenamiento y en el día a día. Él tenía siempre, a lo mejor no siempre eran dolores muy constantes, pero constantemente, semana a semana, siempre había momentos de dolor, momentos de limitación, momentos de rigidez. Y eso iba conllevado también con unas creencias limitantes muy grandes, muy Todo grandes. el rato, todo el rato. Esto es importante. Tenía miedo general, hipervigilancia y estrés mental constante relativo a su cuerpo. ¿Eso qué pasó? Que llevó a una evitación total de la flexión de la columna y de muchos ejercicios por la creencia de peligro. Entonces, es Ujú, cierto que ya con el tiempo empezó a introducirlo, pero lo hacía con muchísima limitación. Vamos, tú te acuerdas ujú. te acuerdas perfectamente eh, cómo asociabas el dolor a me estoy lesionando, me estoy haciendo daño. Por lo tanto, Claro. lo limito, lo evito, lo dejo de hacer, lo hago con muy poca intensidad. Sí, sí, antes de llegar a una intensidad suficiente que me permitiera progresar, yo ya muy por debajo de ese umbral ya estaba sobreanalizando, ya estaba con miedo, ya estaba diciendo esto no, esto no. Y obviamente eso me limitaba mucho mi potencial de progreso y mi potencial de mejorar mi físico y mi salud. Totalmente. ¿Qué pasó? Que ese dolor y esas creencias limitantes conllevaron a otro segundo punto, que es una movilidad muy limitada, sobre todo en la parte inferior del cuerpo, en el tren inferior. Y obviamente un estancamiento en el gimnasio. ¿Por qué? Porque al tener una movilidad reducida de la cadera, los isquios, los tobillos, todo eso limitaba la progresión. ¿Por qué? Porque la intensidad es muy, muy clave para progresar en el gimnasio. Si no tenemos esa intensidad por esa falta de movilidad, vamos a estar mucho tiempo perdiendo. Y aparte con una insatisfacción continua. Entonces, ¿qué pasa? Pues eso. Eduardo tenía unos patrones de movimiento bastante pobres y poco eficientes. Y eso nos centramos desde el día uno en mejorarlo. Con ejercicio, pues ahora lo explicaremos, ¿no? Luego, una vez solucionamos esto, pues él tenía también otro problema, que era bastante importante, que era una mala composición corporal y una mala alimentación. A él le faltaban muchísimos conocimientos fundamentales de nutrición y dietética. Y también la mala información que hay en redes sociales tampoco ayuda. ¿Qué pasa? Y ahora explicaremos varios ejemplos que son bastante interesantes. Otra cosa fundamental que comete todo el mundo es un error.
de principiante, es no tener objetivos concretos, no tener un objetivo de calidad, no poner una fecha, objetivos que a lo mejor son surrealistas, que son incapaces de conseguirse, Que que no no se adecuan a las son necesidades de las realistas. personas. Ujú. Puedes contar un poquillo eso si quieres, vamos. Sí, sí. O sea, yo iba al gimnasio y hacía mi típica rutina de Power Explosive o cualquiera de estos que encontraba por internet. Y como que tenía fricción porque no estaba del todo a gusto entrenando, a lo mejor hacía menos de lo que podía, a lo mejor sentía que estaba perdiendo el tiempo, no veía los resultados que yo esperaba. Y con la Y como que alimentación, Edu, eso, sí, y con la alimentación sobre todo, sí, claro, sí, por supuestísimo. Con la alimentación, yo había tenido periodos de estar, de gustarme como estaba y demás, pero también venía de otro periodo más largo en el cual estaba bastante pasado de peso, no estaba ganando masa muscular, no me veía bien en el espejo, no me gustaba a mí mismo. Y yo en principio pensaba que sabía que tenía las herramientas para tener el físico que yo quería, pero la realidad me estaba diciendo que no las tenía y que sabía menos de lo que pensaba que sabía. Entonces, Alejandro, la verdad que me ayudó mucho en ese aspecto para cuestionar, para mejorar y para llevar un rumbo y llevar una dirección. Sobre todo la alimentación era lo que más me costaba. claro, porque te faltaba tanto conocimientos clave que eran muy importantes, porque tenías como un mare magnum de conceptos en la cabeza, que es muy típico. Personas que investigan un poco en redes sociales van a encontrar conceptos de dietética, pues lo importante es sintetizarlo, hacerlo efectivo y luego adaptarlo a ti. Cosa que Mm, se traduce en unas habilidades que también te faltaban. Habilidades en la cocina, falta de recursos para comer, acorde a tus necesidades y también que fuera algo sostenible, porque si no es adherente, no lo, no lo puedes mantener en el tiempo y los resultados se acaban yendo. claro, si te resulta un suplicio, al final vas a durar poco. Hay mucha resistencia mental y mucho estrés por hacer algo que no te gusta. Totalmente. Y eso la gente lo ignora y se piensa que no, hacer una planificación, una transformación es algo puntual y que cuando acabe vuelva a lo que hacía antes. Como no, tenemos que encontrar lo que te hace feliz y lo que va acorde a tus objetivos. Tiene que ir las dos Mm, cosas de la mano. Esa es parte del éxito. sí, Entonces, esto sobre todo orientado a la composición corporal y la alimentación, porque ya os digo, pues no tenías mucho conocimiento y la forma de estructurar las comidas era nula. Ahora como una cosa, ahora como otra, sin saber lo que son los macronutrientes, una comida saciante, nutritiva. claro, y mucho centrarme en decir, no voy a comer esto, esto y esto, pero luego no pensaba en lo que sí tenía que comer. Eso es un punto clave, como vamos a explicar. Mm, Y bueno, luego en el apartado del entrenamiento, sí que una vez habíamos solucionado todo el tema de la movilidad, del dolor, de las creencias limitantes, también pasaba que Edu no tenía entrenamientos eficientes. Es decir, mm, tenía una falta de planificación y de optimización enorme. sí, ¿Por qué? Porque muchísima gente, sobre todo cuando es más joven y va con ganas o recién se ha montado al gimnasio, va con muchísimas ganas, mucho entusiasmo. Pero el no tener ujú, una planificación efectiva a largo plazo mm, te acaba destruyendo. ¿Por qué? Porque te estancas, no ves resultados y cualquier persona que no progresa acaba abandonando. claro. Acaba abandonando. Entonces, nada, pues entrenar a lo loco, sin control de carga ni progresiones, lo que hace es que te estanques y al final, pues acabes o perdiendo el tiempo o abandonando o te quedas durante muchos años así perdiendo el tiempo. Yo en mi caso sí que no abandoné porque sabía que el entrenamiento de fuerza es positivo y el hecho de que me gustaba ir al gimnasio, pero sí que es verdad que me obligaba un poco a ir al gimnasio, como que no lo disfrutaba. Y cuando empecé contigo ya era más llevadero y me llenaba más y veía más resultados y estaba más Claro. motivado y ya me costaba menos ir. Es que a mucha gente le puede parecer paradójico, Edu, pero, o sea, la mayoría de gente piensa que hay que estar motivado para disfrutar y conseguir resultados. Mm, Y es como no, hay que tener un buen plan que te dé resultados para que te motive. claro, Otro solo claro, y aprendido en tus tener carnes. disciplina también. Y Claro, también el hecho de tener que rendirle cuentas a alguien, tener alguien encima tuyo que te dice, oye, ¿qué has hecho? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va lo otro? Ya incluso aunque no te meta caña, incluso aunque no te reproche nada que va. ni nada, a ti te da cosa, tú quieres hacerlo bien, tú quieres...
quieres dar un resultado, quieres tener algo bueno que contar. La Pero bueno, palabra ya entraremos en compromiso. eso también. La palabra Sí. compromiso. Cuando Ujú, al final, esto es muy importante. Un buen asesor, un buen entrenador, un buen nutri, está contigo para lo bueno y para lo malo. Y sufre contigo. Y si no ujú. lo consigues, se esfuerza por romper ese estancamiento. Y si logra las cosas, se alegra por ti. Pero esto es al final un viaje que hacemos nosotros en conjunto. Claro, y tú al tener a alguien pendiente, ya nada más que por mera empatía dices, oye, quiero contar algo bueno, quiero que Alejandro esté contento conmigo en este caso. Quiero que nos enorgullezcamos, Punto. que tengamos orgullo juntos, que nos enorgullezamos juntos. Si no, si lo he dicho bien, que se me he trabado. Enorgullezcamos. Creo que se ha entendido. Sí, sí. Vale, pues bueno, ya hemos hecho un resumen de los problemas que tenía. Así que vamos a desglosar de los problemas, qué intervenciones hicimos, es decir, qué cambios introdujimos en tu vida y cuáles fueron los resultados específicos. Mm, Entonces, de estos 4 puntos, pues vamos a empezar. Punto número 1, dolor en el entrenamiento, en el día a día y creencias limitantes. Esto es súper importante. Porque, bueno, ya hemos hablado de que tenías un dolor crónico persistente, porque no se te iba, o sea, siempre estabas con dolor, con rigidez, con limitación, y eso un chaval que tiene 15 años. sí, la intensidad subía y bajaba, pero el dolor siempre estaba ahí. Claro, eso es. Eso es una putada, ¿vale? Y más cuando tienes 15 años. O sea, es una barbaridad. Es una Mm, barbaridad y claramente se ve que el papel psicológico, el dolor no se genera en la estructura, no se genera en la espalda, sino que se genera en el cerebro, ¿vale? mm, Esto es algo muy importante. Vamos a seguir tal. La evitación completa de la flexión lumbar, que ya lo hemos mencionado, y de mm. obviamente muchos otros ejercicios, porque cuando hacemos ejercicios pesados, levanta peso del suelo, peso muerto, sentadillas, tal, la flexión es inevitable. Siempre va a haber flexión lumbar, siempre va a haber cargas en la espalda. Entonces, tenías ese problema de evitación. Y algo que vamos a explayar un poquito más, que es el miedo al movimiento, ese propio miedo, esas propias creencias que venían de múltiples fuentes. Ya de base, los médicos, sobre todo hace más años, ahora mismo ya hay algunos médicos que están más puestos, pero es muy normal encontrar muchos médicos que te fragilizan, Mm, que alimentan tu mente catastrofista, que acabas pensando que no puedes hacer ciertos ejercicios y que ya vas a estar lesionado para siempre. Y esto lo habrá vivido muchísima gente. Muchísima que esté sí, viendo este sí. testimonio, lo habrá vivido en sus carnes o habrá visto casos de personas cercanas que han acabado sedentarias extremadamente porque el médico le ha recomendado que reposo, que no haga nada porque se va a terminar fastidiando y no va a poder moverse en su vida. Luego la sociedad acaba comprando ese discurso también. ¿Quién no conoce a alguien que te dice, no hagas eso que te va a herniar y te va a quedar reventado para toda tu vida? Y eso, queramos o no, está en nuestra cabeza. Ten mucho cuidado con ese movimiento. Si te Vamos, duele algo ya te dicen, no, ve al fisio que te da un masaje, tal, como si el masaje fuese mágico o te meten más miedo del que tú tienes y te van retroalimentando para mal. te pasó, ¿no? Claro, claro, por supuestísimo. Además, yo siempre he sido bastante consumidor de redes sociales y era en YouTube en concreto tenía canales como, ya lo hemos hablado tú y yo bastantes Sí. veces, de Squat University, Aaron Horschig, que parece un hombre que sabe muchísimo y que te explica las cosas de una manera muy concreta y demás, pero te mete ciertas creencias que no tienen por qué ser correctas, te da miedo al movimiento, te da miedo a flexionar la espalda, te mete la idea en la cabeza de que tu cuerpo es frágil, que tienes que cuidarlo, bueno, a ver, tienes que cuidarlo, pero no de la forma en que él dice. Y te da miedo al movimiento en general y te mete unas ideas que te limitan muchísimo y además es un hombre que tiene muchísimo seguimiento en redes, que lleva a atletas muy potentes y el hecho de que haga eso a ti te da como el argumento de autoridad de este hombre sabe y te das cuenta de que tienes que cuestionarlo todo. Y luego también personas como Joel Sidman y otros divulgadores en redes sociales, que Sí, es que son son muchos, son gente que muchos. tiene muchos seguidores y te das cuenta de que un poco tienes que ser crítico y no te puedes fiar de nadie a pies juntillas y que hay muchos sesgos y que tienes que cuestionarlo todo. Que pasa muchísimo, vamos, tanto con gente famosa como con gente no famosa. O sea, es que entras en redes sociales, También los médicos, como los hemos dicho, como has dicho propios tú, también los médicos. médicos.
Con- hay de todo, pero en redes sociales es una barbaridad porque entras y te encuentras 1000 ejercicios, 1000 vídeos que te dice, Cruz, este ejercicio no lo hagas así, técnica incorrecta, o te vas a lesionar. Y si empiezas a buscar y entras en ese bucle, acabas viendo que no puedes hacer prácticamente nada, porque claro, hay 1000 vídeos que te dicen que todos los ejercicios son malos y que la única forma es la que ellos dicen. Se sí, contradicen unos con otros y acaban creando una idea de fragilidad y de miedo, de inseguridad, que eso se acaba ujú, plasmando en tu vida y te acabas cometiendo, pues eso, una persona con sí. hipervigilancia, hipersensibilidad. Si tú ya estás tenso en tu día a día, estás a la mínima que te duele algo ya te pones catastrofista y piensas que no te puedes mover y estás más sedentario todavía y eso acrecienta más el dolor y entras en un círculo vicioso terrible. Efectivamente. Vamos, el caso de Squad University, para que la gente seguramente no lo conozca, eso, un entrenador que se dedicaba a dar consejos sobre todo de sentadilla, de halterofilia, y que Ujú. recalcaba mucho el problema de flexionar la espalda, que no flexiones bajo ninguna circunstancia, que mantengas el core rígido, que tal. Y eso, claro, acaba generando en sus seguidores una sensación, pues lo que hemos hablado, de tengo que mantener todo el rato la espalda así y si me salgo de eso, me voy a romper. Pues imagínate. El Y problema además que tenías tú, Edu, te lo reforzó muchísimo. la fricción, yo por ejemplo estaba grabándome casi cada peso muerto, cada sentadilla o cada movimiento en general que pudiera generarme un poquito de flexión de columna, yo me estaba grabando porque pensaba que como flexionase un poquito ya me iba a lesionar. Y Efectivamente. eso además te hace más incómodo el entreno, es una cosa más de la que tienes que estar pendiente y que te está añadiendo estrés, Acabas neurótico. totalmente. Pensando, o sea, tienes la cabeza totalmente todo el rato lleno de ideas negativas, ideas destructivas. En vez de pensar en positivo, piensa en negativo. O Así que bueno, también yo, dime. que tenía amigos que también le daban al gimnasio y tal, yo estaba todo el rato pasándoles vídeos y yo diciendo, tío, es que estoy dando la tabarra de una manera que es que esto no puede ser, pero es que me siento así de inseguro, no puedo evitarlo. Al final, quieras o no, eres una víctima de cómo el sistema explica las lesiones, explica el dolor. Y bueno, vamos a explicar qué es lo que hicimos, ¿no? Que es algo súper importante, que es lo que la gente quiere ver y quiere escuchar. Claro, por supuesto. ¿Qué es lo que hicimos? Desde el primer momento, una educación clara sobre el dolor y el movimiento, sobre el dolor crónico. Y diferenciamos que una cosa es tener dolor y otra cosa es tener un daño real. Mm, Muy importante. ¿Por qué? Porque el dolor es un sentido del cerebro, igual que la vista, igual que la visión. Igual que la visión, igual que otro tipo de sentido, como el hambre. El cerebro es el que interpreta todas las señales que nos llegan del entorno y de nuestros propios pensamientos y es el que crea el sentimiento de dolor. El dolor no se está generando en la espalda baja. El mm, dolor lo estás sintiendo tú aquí. mm, Y se ve influenciado por las creencias que tenemos, por el miedo. ¿Qué pasa? Que si nosotros tenemos unas creencias de que somos sensibles, de que somos frágiles, nuestro umbral es muy bajo. Entonces, a la mínima que nos ocurra cualquier cosa, que tengamos agujeta, que levantemos peso, que notemos sensibilidad en esa zona o tensión, a la mínima se va a desencadenar una respuesta de dolor súper exagerada, que no es mm, funcional, que no es algo práctico ni útil para la vida. mm, Esto pasa con absolutamente todo, ¿vale? El cuerpo necesita adaptarse a cierto estímulo y si no nos exponemos al estímulo necesario, pues creamos una relación aberrante, claro. ¿vale? Entonces, desde el primer momento dijimos, vale, Edu, llevas mucho tiempo con dolor de espalda, te has hecho pruebas, hemos hecho distintas evaluaciones, hemos descartado que haya un daño orgánico. Y eso es importante, descartar que haya una lesión grave, porque en muchos casos, o sea, en ciertos casos puede pasar, ¿vale? Que haya una limitación y en ese caso pues hay que adaptar las cosas. Pero el dolor crónico, por lo general, no conlleva ese tipo de problemas, Mm, sino que es un aprendizaje, el cerebro ha aprendido a sentir dolor, es un sentimiento mm, de protección. sí. Entonces, tenemos que hacer una estrategia, y lo que hicimos nosotros, una estrategia para poco a poco ir exponiéndonos a un dolor controlado, a movimientos y ganar funcionalidad y fuerza a pesar de tener ese dolor. Mm, Muy importante, ¿vale? ¿Cómo lo hicimos también? Pues con una gestión del miedo, es decir, yo constantemente, pues a ti, pues te daba pensamientos positivos, te los reforzaba sí. y te daba el mensaje de que el cuerpo es fuerte y se adapta si le damos el estímulo correcto. Pero el estímulo correcto, es decir, algo paulatino, poco a poco, variado. Claro, y exponerte a aquello que te hace daño con una progresión para que tú vayas perdiendo el miedo y vayas aprendiendo que eres capaz, que eres fuerte, que eres resiliente, que puedes adaptarte, que un dolor no es el fin del mundo. Efectivamente. Es que el propio sentimiento de miedo
es el que refuerza el problema. Entonces, eso hay que atajarlo desde el primer momento. Una vez ya hemos transmitido ese mensaje y lo damos día a día, algo muy importante, pues eso, la exposición progresiva a la flexión de la columna. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Pues muchos ejercicios, implementamos muchas rutinas de movilidad súper variadas para ganar esa movilidad y, que el sistema nervioso se acostumbrara a esos estímulos. Y de Mm. hecho, uno de los ejercicios clave que nos gustó muchísimo y que le introduje, vamos, fue el Jefferson Cool, que se ha vuelto un fetiche en tu rutina. Amor por ese ejercicio. Le cogí muchísimo cariño a ese ejercicio porque, claro, era un patrón que yo odiaba, que yo evitaba, que yo le tenía muchísimo miedo y poco a poco lo fuimos conquistando y le fuimos añadiendo peso y empecé a sentirme resiliente, capaz y, y pasé a adorar ese ejercicio. Y en general las flexiones de cadera, de columna sería, ¿no? De No columna, estoy muy sí, sí. seguro. Mm. Sí, para que la gente no lo sepa, el Jefferson Cool es como un peso muerto, cargar algo del suelo, pero con la espalda totalmente flexionada. Entonces, lo que hicimos fue empezar con muy poquito peso, algo que no desencadenara dolor, y poco a poco, conforme ganaba confianza, y metiendo más peso, poquito a poco, poquito a poco. Y Sí, bueno, los además resultados, sí, sí. Y además que es un ejercicio que a mí visualmente me resultaba bonito de ver. De cuando me pedías tus vídeos y yo me grababa para revisarlo, etcétera. Yo no estaba como estaba, por ejemplo, con la sentadilla o con el peso muerto, estaba hipervigilante, sino estaba diciendo, vale, ya no solo no estoy evitando la flexión, sino que la estoy buscando. Y también me sentía un poco especial, ¿no? Por saber ser una persona que sabe que eso es bueno y que eso no es ningún problema y que estoy seguro de que mucha gente lo vería y diría, pero ¿cómo haces eso? No, no, la gente en el gimnasio Y fliparía me viéndote. sentía orgulloso. Vamos, cada vez Claro, que por mando supuesto. estos ejercicios, flipan y dicen, pero este tío, ¿qué está haciendo? Se va a romper la espalda. No, no, Claro, me estoy exponiendo gradualmente a eso para hacerme resistente a eso. sí. Todo esto también fue de la mano de un trabajo de estabilidad que hicimos Ujú, y de ejercicios funcionales. O sea, todo iba de la mano al final. El, ujú. el hecho de poder entrenar, de hacer una vida normal, paulatinamente, mientras mejorábamos el dolor y lo reducíamos, fue súper importante. Esto es como con la ansiedad, esto pasa igual. Lo importante para solucionarlo es sobre todo convivir con ello y que te afecte lo mínimo posible a tu vida. Ujú. El miedo va a Sí, estar. Y el miedo siempre, durante muchísimo tiempo, va a estar. Pero lo importante es que intentes hacer la vida lo más normal posible. Y con el tiempo, cuando el cerebro vea que eres capaz de hacer las cosas sin problema, el dolor ujú. se irá reduciendo poco a poco, porque ya no lo necesitas. Es una Claro, relación tóxica que tienes realmente con él. Te intenta proteger, pero lo que está haciendo es joderte. claro. Tienes Y que tú con el tiempo emanciparte. ya aprendes a escucharle decir, vale, tengo miedo, lo voy a hacer con miedo. Y luego Efectivamente. vas mejorando en plan, uy, esto me da miedo, voy a meterme un poquito. Y dices, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y ya vas aumentando el umbral y vas cogiendo confianza. Claro, es algo poco a poco, que al final, si no haces un plan bien estructurado, paulatino, poquito a poco, es muy difícil Ujú. salir. Y la clave de nosotros fue que, ¿te acuerdas que semana a semana íbamos haciendo cambios Revisando la progresivos? rutina, sí, sí. Metíamos más flexión, porque al principio no metíamos tanta flexión, poquito a Ujú. poco, más peso. Y vamos, fue algo súper natural al final, que es algo que en cuanto empezamos a hacer la rutina, lo sentimos muy, vamos, tú lo dirás, lo sentiste muy natural, ¿no? Sí, 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 sí. Se sentía bien y se sentía seguro y me sentía confiado haciendo la rutina y, bueno, y confiado en el proceso y confiado en ti. Brutal, la verdad que fue una transformación increíble, sobre todo por el poco tiempo que tardamos en solucionar un problema con el que habías estado 15 años. O sea, una locura, es una locura. Es una absoluta locura lo sencillo que es realmente solucionar el problema y esa falta de asesoramiento de calidad que hay. O sea, que es que hoy día sí te puedes encontrar algunos vicios un poco más estudiados en el tema, pero vaya, duele mucho ver a tanta gente fastidiada con este problema. Sí. Entonces, bueno, Yo me el siento resultado. mal y empatizo mucho con la gente que tiene ese problema y sobre todo la gente que, como yo, que tiene un trabajo sedentario a lo mejor, que tiene a lo mejor en cadenas bajas laborales por ello, a lo mejor, y he visto muchos compañeros así. Y bueno, si a todo el mundo le afecta el sedentarismo, al final el mayor problema es el sedentarismo más que el ejercicio. Totalmente. Así que bueno, el resultado que fue, pues brutal. O sea,
hubo una desaparición progresiva del dolor hasta que lo eliminamos. O sea, es que ya, ya puedes contar que es que no tienes dolor de espalda. Y si, bueno, a lo No, mejor nada. podría llegar a pasar algún día que hace un mal ejercicio o lo que sea, pero hasta el día de hoy, totalmente fuerte, totalmente recuperado. Y no solo eso, sino que cuando tengo a lo mejor un poco de dolor, porque me he tirado a lo mejor todo el día sentado y después hago un esfuerzo grande, es como que lo acepto y desaparece muy rápidamente. Ya no Claro, me lo quedo interpretas varios como algo, días mal. como algo puntual y Sí, algo natural, no algo que te va no a hacer dramatizo. daño. Efectivamente, que es súper importante. Bueno, puedes decir que también eres una persona con muchísima flexión de espalda, o sea, eres capaz de flexionar muchísimo, tienes muchísima movilidad y ahora lo haces sin miedo ninguno. Sí, por ejemplo, precisamente esta última semana he estado trabajando en el campo y he estado cogiendo aguacates, etcétera, y he estado meneando muchísimas cajas y tal, y no he tenido ningún dolor ni ningún problema, más allá de un poquito de tensión porque al final es trabajo y tienes que tener algo de agujetas, etcétera, es normal, entra dentro de lo normal, pero, pero me he sentido muy fuerte, muy capaz y de cara a ese trabajo me ha ayudado mucho. Entonces, hoy en día ya puedo hacer vida completamente normal, puedo hacer trabajo físico, puedo hacer deporte, me he aficionado al tenis y muy bien, no tengo ninguna molestia, no tengo nada, más allá de que pueda tener un día un poquito más cargado, un poco más de agujeta, por hacer más actividad física de lo normal, incluso noto más, soy más consciente cuando estoy mucho tiempo sentado de decir hostia, me noto un poquito cargado, pero no lo asocio al entrenamiento ni lo asocio al ejercicio, lo asocio más bien al sedentarismo y ya soy consciente también de que el hecho de estar sentado y estar sedentario es un deporte para mal, para los tejidos. Y tengo mejor calidad de vida y soy más feliz que antes. Qué maravilla, tío. Maravilloso, maravilloso. Ojalá todas las personas que estén padeciendo eso encontraran la solución que nosotros hemos realizado. Sí, y a mí también me hace ilusión de que si este testimonio le puede ayudar a una persona, ya me doy por satisfecho y ojalá puedan tener la mejora que he tenido yo. Que va a ayudar porque ya tengo gente esperando este testimonio. Ya Qué te lo digo. bueno, Así que me hace bueno, ilusión. vamos a ir al punto número 2, que es el tema de la movilidad y el estancamiento. ¿Por qué? Porque obviamente todo este problema de dolor resultó en un problema de falta de rendimiento en muchos ejercicios, sobre todo los de pierna. Entonces, tenía las caderas rígidas, los isquios surales y el tríceps sural muy limitado, es decir, toda la parte de los gemelos, la parte de detrás de los muslos, para que la gente lo entienda. Y al final, en todos los ejercicios que pudieras hacer de pierna, pues hacías con movimiento compensatorio que se llama. Me Claro. acuerdo perfectamente que una de tus obsesiones era hacer una sentadilla profunda en condiciones y es que Sí, no eras capaz, no tenías nada de movilidad. Y cuando llegabas a esos rangos de movimiento, si llegabas, lo hacías con sensación de torpeza, no tenías un dominio, una destreza en ese movimiento. sí, me daba mucho miedo, estaba muy tenso, estaba rígido, estaba con mucho, mu- no dolor en el momento, pero sí dolor posterior. Y estaba todo el rato grabándome, intentando hacerlo perfecto, corregir, buscando cada mínimo detalle, cada cosa que se pudiera salir de la perfección. Y eso era un sufrimiento para mí. En lugar de disfrutar, estaba sufriendo. Totalmente. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, como ya hemos mencionado antes, hicimos un programa de movilidad orientado al dolor, pero también un programa de movilidad activa total, enfocada especialmente al tren inferior, pero que aumentó la movilidad de todas las articulaciones de la cadera, del tobillo, de los hombros incluso, totalmente. Entonces, claro, eso lo acompañamos nosotros del trabajo de fuerza, de un entrenamiento bien adaptado y día a día la idea era ir ganando fuerza en rangos progresivamente más amplios. En la sentadilla, por ejemplo, bajando un poquito más, sin el miedo a tener la flexión, porque la flexión también la estábamos entrenando. Estamos tocando el problema desde muchos puntos distintos. Entonces, claro, al final La, conseguimos integrar patrones funcionales como la sentadilla, el peso muerto, la bisagra de cadera, todo de una manera controlada que ya no solo que pudieras llegar, sino que pudieras ejercer fuerza máxima en esos rangos. claro, perder el miedo, ir aumentando poquito a poco y ir metiéndome cada vez más en la piscina, ir aumentando mi capacidad de tener confianza y de desafiar mis miedos.
y noté una mejoría muy grande y progresiva, pero rápida. Y estoy muy agradecido porque hoy en día pues tengo un nivel de movilidad y un nivel de capacidad que antes no tenía. Tú lo notas con, vamos, explícaselo a la gente y tal, que los deportes que haces y que ya no te sientes con limitación. O sea, ¿cómo te sientes tú con esa capacidad atlética y esa agilidad que tienes? Sí, siento que puedo hacer cualquier cosa. De que en el tenis o en el pádel, si tengo que agacharme a una bola que ha quedado muy cerca del suelo, lo hago. Puedo flexionar la columna sin miedo. O sea, simplemente ejecuto, ya no voy con miedo, simplemente voy a lo que tengo que hacer. Ya no estoy pensando tonterías, no tengo pensamiento intrusivo, que además en deportes de raqueta y demás, esas centésimas de segundo, centésimas de segundo te pueden hacer una diferencia bastante grande. Y en el gimnasio, pues simplemente, si quiero hacer un ejercicio, lo hago y entiendo que no puedo pasar de 0 a 100, que no puedo hacer un volumen muy significativo de un ejercicio que no estoy acostumbrado. Y si lo hago, sé que simplemente es algo puntual, es un dolor puntual. Si es que llego a tenerlo y y no dramatizar y el hecho de que simplemente ahora quiero hacer un ejercicio porque me interesa, por lo que sea, por cualquier motivo, y simplemente lo hago y no estoy pensando tonterías y además así lo hago de forma más eficiente también. Porque el hecho de tener la cabeza más en lo que tienes que hacer y no tanto en lo que no tienes que hacer, pues ayuda. De hecho, te acuerdas también de la escalada que anteriormente la estaba también haciendo y es un ejercicio que requiere mucha movilidad de cadera y flexionar la espalda. ¿Te acuerdas? Claro, el hecho de que tienes que estar muy pegado a la pared todo el rato, de que tienes que intentar siempre hacer muchas sentadillas o zancadas, por así Sí, sí, decirlo, sí, cuando totalmente. tienes que tirar mucho de pierna. Sí, sí, estás en sentadilla cuando tú das el paso hacia arriba, estás en sentadilla profunda cargando el peso de todo tu cuerpo. Claro, la escalada se hace muchísimo con las piernas. Realmente es súper importante la espalda y demás para estabilizarte, pero lo que hace la fuerza y lo que te lleva hacia arriba son las piernas. Entonces también, pues, me ayudó muchísimo en ese aspecto y me ayudó a progresar. La escalada también es un deporte que hoy en día estoy practicando menos por logística, pero que también es un deporte que disfruto muchísimo y que el hecho de poder practicarlo y de disfrutar con gente y demás, además me ha hecho conseguir más amistades, etcétera, y lo agradezco mucho y la capacidad de hacer cosas sin miedo, pues me parece algo invaluable. Totalmente, tío. Que desde el punto en que estabas, que te dolía absolutamente, te sentías fastidiado con hipervigilancia, a que puedas hacer tenis, puedas hacer escalada y sin ningún tipo de Y trabajar preocupación. en el campo, como ya hemos Trabajar en el dicho campo, antes, trabajar en el campo, hacer obviamente, ejercicio importante. físico. Todo, todo. Que de hecho ahora vamos a hablar del tema de rendimiento físico y la transformación más típica, ¿no? Que es la recomposición corporal y tal. Ujú. Pero la verdad que sí, claro, esa capacidad que ganaste, luego la plasmamos porque los objetivos evolucionaron. Entonces vamos a hablar del siguiente punto, que de hecho fue ese, la mala composición corporal, es decir, tener mucha grasa en el cuerpo y insuficiente masa muscular, Ujú. y que la mala alimentación estaba causando eso, ¿no? En gran medida. Entonces, una vez habíamos logrado eso, ya teníamos todas las herramientas, todas las bases de los cimientos de la casa para construir el físico que tú querías, el físico 10, el físico ideal. Ujú. ¿Qué pasa? Que, como hemos hablado, pues te faltaba conocimientos fundamentales en nutrición y dietética, más información en redes, por todo lo que hemos hablado antes, no teníamos un objetivo claro. Y nosotros, pues, en habilidades, implementamos, pues, una educación nutricional avanzada. Te expliqué los conceptos clave, quitando la basura, quitando todas las cosas que sobraban, sintetizando los conceptos importantes. Y de hecho, hay un montón de anécdotas que tenemos nosotros. Una de ellas, por ejemplo, es que tú ya conocías el concepto de ultraprocesado, que cuando empezamos nosotros ya tenías esas ideas, pero tenemos muchísimas anécdotas. No sé si puedes contar alguna. Claro, porque yo, como ya he comentado antes, era un consumidor bastante ávido de redes, entonces pues seguía, por ejemplo, a Carlos Ríos y el Refooding, etcétera, y conocía el concepto de ultraprocesados, sabía que había ciertos alimentos que no diría que convenga evitar por completo, pero sí reducir mucho su consumo, y yo creo que lo hacía, pero claro, no tenía conocimientos, o los tenía, pero no los aplicaba, no sabía la importancia que tenían del consumo de calorías, de las grasas, las proteínas, los carbohidratos, etcétera. Entonces yo sabía esos conceptos, pero no los aplicaba como debía
Entonces yo te comentaba, por ejemplo, no, no, si yo como bien, yo no como porquería, tal, y yo te decía lo que yo no comía, pero no me centraba tanto en lo que sí comía, que te comenté, por ejemplo, que tomaba por las mañanas muchas veces pan, aceite y jamón, que tú dices, vale, son cosas que son relativamente saludables, pero que al final son muy altas en grasa y que al final no son lo más adecuado de consumir diariamente y además en cierta cantidad si tú tienes unos objetivos de ganancia de masa magra o en este caso de pérdida de masa grasa, que era lo que yo más quería en ese momento. Entonces, pues tú ya me fuiste iluminando un poco en ese aspecto y me enseñaste cosas que yo tenía enfrente pero que no estaba viendo. Era un poco el elefante en la habitación Totalmente. y me ayudaste mucho en ese aspecto. Totalmente, vaya. El hecho de ya no solo tener unos conocimientos aislados, que es lo que suele pasar cuando investigas en redes, sino estructurarlo en un plan. Ese es el problema. Que la gente no lo Claro, estructura en un plan, sino que tiene ideas difusas. Esto sí, esto ponerlo no. todo junto. Como no es que esto sí o esto no, es saber cómo meterlo en tu alimentación. Porque puedes Mm. meter pan perfectamente, aceite, obviamente perfectamente, pero si tu objetivo es bajar de peso, pues te renta muchísimo más meter opciones saciantes, opciones con más densidad nutricional, evitar alimentos refinados. Entonces, todo eso es un conjunto de ideas que no es que sea malo o bueno, blanco o negro, sino que hay que saber moverse en esa escala de grises. Y esa es la Claro. clave que te aporta la experiencia y el conocimiento de una persona que lo ha estudiado y que ha trabajado con gente, ¿no? Entonces, una de las cosas que ya mencionamos antes, que no tenías objetivos concretos. Mm. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Planteamos unos objetivos que se llaman SMART. Esto se usa mucho en psicología clínica. SMART es un acrónimo de específico, medible, asequible, realista y temporal. Todo esto son palabras que debería tener un objetivo óptimo, un objetivo que nos va a ayudar a llegar a la meta. Y voy explicando. Específico, ¿qué significa? Pues que tiene que ser algo concreto, algo que esté, que se pueda, vamos relacionado con lo de medible, pero que sea algo muy concreto. Por ejemplo, vamos a perder grasa, ¿no? Vale. ¿Cuánta grasa? ¿Qué es realmente perder grasa o qué es realmente adelgazar? Pues vamos a perder 6 kilos en 3 meses, por ejemplo. Y ahora el plan se va a adaptar a ese específico objetivo, o sea, a ese objetivo específico. Y medible, efectivamente que se pueda medir, que semana a semana podemos hacer un registro de lo que está pasando. Si no lo podemos Claro. medir, ¿cómo sabemos si lo estamos haciendo bien o mal? Recuerdo ¿Vale? que teníamos ese Excel que tú me pasaste en el que yo cada día iba apuntando mi cintura y mi peso y podía ver el progreso. Y además, el hecho de tener ese feedback te hace ser consciente de que lo que estás haciendo va a algo, que no va a saco roto. Y además te ayuda a mantener la motivación. Efectivamente. Es que eso va con un plan de calidad. Tú puedes hacer un seguimiento de las cosas, que si no puedes hacer un seguimiento, en cuanto aparezca el más mínimo problema, cualquier obstáculo, no lo vas a poder, no lo vas a poder solucionar, ¿no? Entonces, por otro lado, también el objetivo SMART tiene que ser algo realista, pero también que te motive. Mm. Tiene que ser asequible y tiene que ser motivador también. Entonces, a mucha gente le pasa que intenta conseguir un objetivo surrealista, algo que está muy por encima de lo que debería realmente ser. Perder peso súper rápido, ganar masa muscular súper rápido, ¿y eso qué lleva? Lleva a la insatisfacción súper rápido. Es el camino más Claro, rápido a la frustración y al fracaso. el hecho de tú ver que llegas al objetivo o que te quedan muy cerca o que incluso a veces lo sobrepasas, dices, oye, pues quería perder 2 kilos, he perdido 2,2, 2,3. Te llena, te satisface. Claro, pero la gente suele pasarse de tener unas expectativas súper, súper grandes. Normalmente cuando hace dietas o regímenes hacen cosas que no están bien adaptadas, pierde peso muy rápido, llevándose masa muscular, lo típico que ya hemos hablado muchos testimonios, pero que la gente pues sigue cayendo en ello. Por la mentalidad de la fase de dicotomía, de o lo hago perfecto o lo hago fatal. No hay un punto intermedio. Entonces, la clave del objetivo es que tiene que ser algo realista, algo óptimo. Ni mucho ni poco, tiene que estar en el punto exacto. Ujú. Y luego la T de Smart es muy importante, casi de lo más importante, es poner un plazo de tiempo. Que la gente no se pone plazos. Vale, quiero perder tanto, ¿en cuánto tiempo? Aquí. Entonces, se hace el plan y semana a semana se va consiguiendo. Tú no tenías eso y lo implementamos. Sí. Y eso fue pues uno de los cambios fundamentales que cualquier De, persona va a de, notar. de mes a mes era en este caso, si mal no recuerdo.
Claro, nosotros lo ponemos, claro, es que nosotros trabajamos en ese momento de mes a mes y toda la cosa. Depende de la persona, depende del caso, ¿no? Pero Sí, bueno, una de las cosas que ya en el plano nutricional de lo que implementamos, pues no tenía mucha idea de ciertas recetas, no tenía habilidades en la cocina, entonces te di muchísimos consejos con ellos, recetas fáciles pero que estuvieran ricas. Luego, trucos para realmente lograr una moderación con las comidas trampas, que muchas veces pasa eso. Llega las navidades, llega momentos de vacaciones y es muy difícil decir, vale, ¿cuándo paro? Porque mi nutricionista me ha dicho que puedo comer comidas trampas o no tengo que ser totalmente estricto todo el día. Pero claro, una vez empiezo ya no sé parar. Entonces, poner ciertas pautas, ciertos trucos mentales para moderarnos es clave, porque cuando la cagamos lo justo y necesario para que no nos rompa el progreso que llevamos en el resto del día. claro. Es que es muy fácil tirar el progreso de 2 semanas, un mes. Puedes tirarlo en 3 o 4 días si empiezas a comer todo lo que quieres, sin ajustes, si se te va un poco la olla. Entonces, planificar esas salidas de lo que es el plan ayuda también a tener un progreso más constante. Efectivamente. Pero eso es porque tenemos un plan realista. Porque el Claro, plan asume que las personas pues necesitamos salirnos de la dieta, tenemos convenciones sociales, tenemos momentos en los que hay que disfrutar de la vida, vamos a comer sí, cosas que no son demasiado saludables y que son hipercalóricas y que son tal, pero la clave está en introducirlos en el plan, en asumir que va a pasar y en saber exactamente qué hacer cuando pase. Incluso planificarlo. Yo siempre a todo el mundo, oye, estos días de la semana, o cuando tú quieras, tienes estos puntos, esta manera de trabajar y tú te autogestionas. Y esto de hecho es un punto importante que tú me recalcaste, que es la flexibilidad de la dieta, ¿no? sí, Que no hay que ceñirse concretamente, y yo de hecho fui muy flexible contigo porque rara vez te exigí cantidades de las cosas, sino sí, que sí, jugábamos sí, más muchas veces con la presencia de ciertos alimentos en el menú y la sí, frecuencia con la que metíamos eso durante la semana. No sé si puedes sí. mencionar tu experiencia con Sí, eso. sí. Además, el no estar midiendo calorías, el no estar midiendo cantidades, también es una capa de estrés que tienen más y el hecho de no tenerla, pues ayuda a estar más encima del plan y más cerca del plan que no de otra manera. Totalmente. Vamos, de hecho hay una analogía, es casi lo mismo que con el entrenamiento. El hecho de estar hipervigilante todo el rato, medir las calorías de todo, te estresa y al final acaba haciendo que abandones o que incluso el estrés te limite el progreso. Porque el estrés es muy malo, el estrés psicológico. O que te Entonces, afecte la salud. claro, cuanto más simplifiquemos las cosas y más sencillo sea el día a día, más óptimos van a ser los resultados. Muchas veces Sí, menos es más. Muchas veces claro, menos es más. por supuesto. Y Sí, esto es sí, muy importante. Entonces, bueno, ¿qué resultado conseguimos? Pues una reducción clara de la grasa corporal mientras aumentamos la masa muscular, esto es importante, y disfrutando de la alimentación, dedicando el mínimo tiempo posible. Que lo importante siempre, reducir el tiempo que se dedica y el esfuerzo. Eso es lo que marca el éxito a largo plazo de cualquier plan. sí. Además, me enseñaste recetas sencillas y rápidas, me dabas varias opciones para cada comida, no era una cosa fija, no era una cosa rígida y no le dedicaba bastante poco tiempo a la cocina y aprendí lo que necesitaba, no tuve que hacer cursos de cocina ni pasar mucho tiempo contigo para que me enseñaran ni nada, me enseñaste cosas muy concretas y muy efectivas que me dieron muchos resultados con muy poco esfuerzo, Sintético, eso es puro Pareto, la ley de Pareto. tal cual. Sí, sí. Es decir, conseguí básicamente la ley de Pareto lo que dice es que con el 20% de los recursos podemos conseguir el 80% de los resultados. Hay como unos conceptos clave que están por ahí siempre, que si los aplicamos, conseguimos la gran mayoría de resultados. Ujú, Entonces, siempre nos centramos en eso, en optimizar, en optimizar. Y las cosas que sobren o que no nos aporten mucho, no es necesario centrarnos en ellas. claro. Que eso pasa muchísimo. Tú entras en redes sociales y vas a ver que, pues, son muchas fricadas de salud, de alimentos que puedes meter, que si ayunos de un tipo, que si dieta cetogénica, que si no sé qué, no sé cuánto. Muchas veces lo que más funciona es la cosa sencilla y simple, mantenida en el tiempo, no hay mucho más. Y el Ujú. quitar esa confusión, esa neblina de la mente es clave para cualquier persona.
Así que vamos a hablar del último punto, que es relativo al entrenamiento. ¿Por qué? Porque lo hacías muy ineficiente. Es decir, no tenías ni planificación ni optimización, como hemos hablado antes, ¿no? Tenías Mm. entusiasmo, pero no tenías una planificación real. Sabía que era importante, pero me costaba ir. Me daba bastante ansiedad y estrés ir porque no lo Ujú. disfrutaba realmente. Claro, veías más el No, entrenamiento como una obligación sí, que como un disfrute. no sé cómo lo mantuve tanto tiempo, la verdad. Me costaba. A ver, al final estabas bastante informado, era muy friki, o sea, era una persona con mucho afán de aprender y eso Mm. es muy, muy bueno, muy importante. Entonces, claro, sabía mucho que el ejercicio era fundamental y que había que hacerlo. Y bueno, no sabemos cuánto tiempo habrías aguantado así, pero tarde o temprano al final te habrías desmotivado. Cualquier lesión, cualquier cosa que te hubiera pasado y tal, al final, tarde o temprano, un mal plan acaba llevando al fracaso. Mm. Porque no tenías control de carga, no tenías progresiones, no tenías una tabla que te dijera exactamente lo que tenías que hacer día a día. Entonces, estabas Mm. expuesto a más riesgo de lesiones, a no salir del problema que tenías con el dolor y obviamente a estancarte. Claro. Y esto, Sí, sí, sí. el último caso que subí de Ángela, también es muy parecido. Ella se pasó 5 años yendo al gimnasio sin ningún tipo de resultado. Iba porque le daba estabilidad mental, porque al final el ejercicio te da equilibrio mental, te produce muchas endorfinas, mejora la química de tu cerebro. O sea, yo no considero que yo fuera una persona que no tuve nada de resultado, ¿no? Yo vi resultados, pero Sí, sí, claro, cuando obviamente. empecé contigo, los resultados aumentaron muchísimo Claro, y claro, más rápido y de mejor calidad claro, claro. y No, diré con menos esfuerzo incluso. claro, el caso de Ángela es que no tuvo nada de resultado. Y aún así me sorprende Mm. que lo tuviera. Tú obviamente tuviste resultados limitados, bastante limitados, pero obviamente había que seguir, que mejorar y dar el salto de calidad que dimos, obviamente. Mm. Entonces, claro, qué es lo que hicimos? Pues introdujimos una metodología estricta, o sea, muy clara, basado en los principios de sobrecarga progresiva, midiendo los datos, teniendo en cuenta el volumen, la intensidad, la recuperación entre series, cosas que la mayoría de gente de gimnasio no hace. No controla los descansos, no controla el número de series a la semana, cómo van cambiando durante el mesociclo. No conocen lo que es un mesociclo, Claro, no sabe cómo se estructura una rutina de entrenamiento. Y eso, pues, te estanca, hace que no vayas optimizado. claro, Entonces, es que nosotros, son cosas que son difíciles de llevar y que requieren mucho conocimiento y es una cosa que no es sencilla. claro, es una ciencia al final, la ciencia del deporte. Sí. El programar y el ir evolucionando la rutina conforme a tus necesidades es súper complicado y muy pocos entrenadores tienen las ganas de hacerlo y los conocimientos. Tristemente, cada vez más y se ve mucha gente muy pro, pero ya te digo, la mayoría de gente que va al gimnasio, pues rutina genérica, de ChatGPT, de lo que sea. O de Power Explosive en mi caso, o de blogs de internet, Claro, cosas sí, en así. su momento ya tal, ahora es que directamente con la IA le piden una rutina y como, no es ya la rutina en sí, si es que la clave, y esto lo vamos, lo vamos a explicar, la clave no es la rutina en sí, es cómo evoluciona la rutina. La rutina Mm. tiene que periodizarse, tiene que evolucionar con tu rendimiento, porque tú te Ujú. vas adaptando a la rutina. Si no vas Claro. aumentando cada vez las cargas, aumentando el carácter del esfuerzo, cambiando los tiempos de descanso, cambiando las técnicas, el cuerpo se adapta a eso y si tú no le obligas a adaptarse a un estímulo mayor, se va a quedar igual. Sí. La sobrecarga progresiva que se dice mucho, ¿no? La sobrecarga progresiva, Ujú. efectivamente. Que No hay que solo saber eso, cómo hacerla también, claro, hay que saber cómo porque te hacerla. puedes pasar Es que esa es la cosa. o quedarte corto. ¿Cuánta gente hay en el gimnasio que entrene realmente en el punto que necesita? Que ni se quede Claro. corto ni se pase. Es que la mayoría se queda corta porque no ejerce la intensidad necesaria. Y hay unos pocos que se pasan de largo, que meten muchísimas series al fallo, que se acaban reventando y eso para progresar te corta las alas. Y además, no solo eso, sino que también el hecho de meter una intensidad adecuada, una intensidad relativamente alta, si vienes de meter una intensidad corta, a mí por lo menos me hacía los entrenos más disfrutables. Yo disfruto la sensación de decir, tengo quemazón, me falta de aliento, Bueno, me pica el pecho, tal. Es como, te son notas que está entrenando. sensaciones, sí, que son ricas, a mí me gustan. Y yo empecé a disfrutarlo más cuando empecé a meter una intensidad más adecuada, Uh -huh. experimentas ese placer, porque para mí es un placer por lo menos. Y supongo que
para cualquiera que entrene con un poco de intensidad sabe de lo que hablo. Totalmente. Y ya ir al gimnasio no es una obligación. Bueno, a ver, tiene una parte de obligación, pero ya lo Algunos disfrutas días sí, también. algunos días a lo mejor da más Claro, hay flojilla, días y días. hay días y días, pero por lo general, Que vienes estresado, que vienes, que has tenido un mal día en el trabajo, que has tenido tal, y llegas ahí y tienes esas sensaciones ricas y como que te saca un poco del bucle, y el hecho de de tener la foga. rutina ya, o sea, tú estás en tu casa y ya sabes lo que tienes que hacer mirando la tabla, eso tú cómo lo experimentaste. Claro, el hecho de llegar al gimnasio y decir, voy a llegar y voy a ejecutar, no me voy a tener que rayar ni por los pesos, ni por las series, ni por nada. Y sé que si hago esto, voy a acabar bien, no me voy a sentir demasiado estresado ni demasiado cargado y voy a progresar Sin y lesionarte, no voy a tener que pensar tanto, voy a llegar y voy a ejecutar. efectivamente. Y eso vale mucho. Eso es muy útil. Es brutal. De hecho, en el testimonio de Paola hablamos exactamente de esto también, de la Ujú. eficiencia, o sea, de hasta qué punto puedes reducir el tiempo de entrenamiento a la mitad y progresar más que nunca y disfrutar más que nunca. Y Porque también el hecho de, perdón, sí, sí, no, que tenemos un tiempo limitado, o sea, todo el mundo tiene un tiempo limitado y si puedes conseguir más entrenando menos, pues mejor, te va a sentir mucha más satisfacción con el deporte. y el hecho de también tener una persona pendiente tuyo, que si hay un problema o si hay lo que sea, se puede ajustarte el plan y puede cambiarlo y sabe en qué dirección tomar si se da un problema u otro. Sí, sí, muy, muy Totalmente, bien. totalmente. Bueno, y todos estos cambios maravillosos que hemos tenido han dado como resultado que aumentaras tu masa muscular, como hemos dicho antes, incluso bajando de grasa y Sí, que intercambiaste, esto es importante, tú pesabas 81 kilos aproximadamente cuando empezamos, te sobraba grasa, te faltaba masa muscular y ahora pesas exactamente lo mismo. claro. Una cosa como la que le pasó a Mitchell, que acabó con el mismo peso, pero ¿qué pasa? Que ahora perdiste, o sea, perdiste entre 4 y 6 kilos de masa grasa, de grasa pura, y lo cambiaste por masa muscular. Entonces, aunque el peso sea el mismo, vamos, la apariencia no tiene nada que ver. Ahora estás muy musculado, o sea, mides unos 74, 75, 76. unos 66 y pesando 81 kilos, 82 con abdominales marcados. O sea, Mm. es una composición corporal muy, muy buena. Sí, sí. Es un nivel muy bueno. O sea, yo cuando me paro a pensarlo y cuando lo busco por ahí y tal, el índice de masa libre de grasa, veo que me sale muy alto y bueno, yo lo veo en el espejo y lo veo en mi día a día, que me siento bien, me siento hábil, me siento rápido, me siento ágil, no tengo dolores de nada y obviamente también el físico lo veo muy, muy bien. Cuando me veo en el espejo siento orgullo. Cuando me pongo ropa tal, ahora uso ropa más ceñida porque me gusta la figura de mi cuerpo, me gusta que me vean, sé que me ven bien. Y en general estoy tremendamente contento con el resultado conseguido. Dirías que tienes el mejor físico de tu vida, ahora mismo. Sí, sí, ahora mismo sí. Sí, sí. Vamos, eso está claro. Yo no Ujú. tengo foto subida tuya, pero si eso, podemos subirla. Ahí está. Entonces, nada, así como resumen, para resumir todo, es que ahora pues tienes un entrenamiento de máxima eficiencia. Es decir, cuando quieres seguir progresando y ganar masa muscular y tal, dedicas el mínimo tiempo posible. Y de hecho, ahora que estás en mantenimiento, dedicas muy poco tiempo, el esfuerzo justo y necesario, y eres capaz de mantener toda esa masa muscular y, joder, mantener esa autoestima, ese nivel de atletismo. Claro. Sí, sí, ahora ya, hoy en día soy capaz de dedicar muy poco tiempo al entreno, muy poco esfuerzo al entreno y de mantenerme o incluso mejorar, aunque no mejore al ritmo que mejoraba antes, estando ya contento y estando relativamente, objetivamente cerca de mi nivel máximo natural, pues ya puedo un poco relajarme y dedicarme a otras cosas, dedicarme a otros deportes y saber que voy a seguir estando bien y que voy a seguir, que no voy a perder lo conseguido y que voy a seguir estando y viéndome muy bien. Totalmente. Vamos, a mí me gusta eso de que mantener realmente lo que hemos conseguido es bastante sencillo, o sea, Sí, porque ya tenemos una estructura buena y te puedes dedicar a seguir disfrutando de otros deportes, como ahora el tenis, y si en un futuro te apetece otro, pues tenemos esa base de atletismo, de acondicionamiento físico, que te permite disfrutar al máximo del ejercicio. Y claro. eso es maravilloso, la verdad. Yo creo que
en el día a día las personas no son conscientes de cuánto pueden mejorar y lo mucho mejor que pueden sentirse en su día a día si le ponen un poco más de atención a este tipo de cosas. O sea, no es solo verse bien, que también todo el mundo quiere verse bien Sí. y es importante y te mejora autoestima y obviamente te mejora muchos aspectos de tu vida. También existe el efecto halo, ¿no? Que todos lo sabemos. Pero es también el tema de sentirse bien y dormir mejor, también en el trabajo rendir mejor y tener la parte del físico un poco resuelta y también el hecho de vivir sin dolores y no tener esa fricción mental de decir estoy mal de salud, estoy esto, lo otro. No, eso lo tengo resuelto, ya puedo centrarme en otras cosas. Es que es un seguro de vida. O sea, el estar en forma y el hacer deporte frecuentemente es un seguro de vida y es, yo te diría, lo más parecido a la magia que existe. La Y gente, incluso mucha no es aunque suene un consciente poco de... mal, perdón, incluso aunque suene un poco mal, tú notas cuando estás mejor decidido que la gente incluso te trata mejor y te mira con otros ojos, Sí, sí, ya sea, totalmente. aunque no sea sexual, No, no, totalmente, eso se está nota. súper demostrado, eso está súper demostradísimo. Vamos, una persona que está en forma recibe mejor trato porque tiene un estatus mucho más alto respecto al grupo. Mm. Una persona que está en forma, que es capaz de... Es algo subconsciente. Esto es algo ya que nos podemos meter en psicología evolutiva y toda la Sí, cosa. sí, sí. Pero vamos, eso pasa con muchos factores y está feo decirlo, puede sonar políticamente incorrecto, pero bueno, nosotros Pero pues es la lo realidad. hacemos. Todo el mundo lo sabe, yo creo que inconscientemente, ¿no? Pero está feo Mm, decirlo hoy en día. sí, sí, ¿no? Sí, pero bueno, a nosotros nos Se piensa que suda. está feo decirlo, mejor dicho. Sí, bueno, lo pensarán otros. Aquí hablamos con la verdad. Y además, bueno, también no quería dejarme en el tintero, que me se me ha venido a la cabeza. También he notado una mejora en el tema del sueño y el tema de los ronquidos. Y el tema de que yo, por ejemplo, estaba un poco, tenía un poco de complejo con eso y eso también ha mejorado espectacularmente. La verdad que sí. Precisamente estos días vengo de estar de viaje con un amigo y hemos compartido habitación y ninguno, o sea, no le he molestado para nada y para mí es una cosa también que me acomplejaba mucho. Totalmente. Bueno, de hecho, metimos también un poquito más trabajo al cardio, aunque te costaba mucho, pero un poquito Sí, que lo trabajamos y se nota muchísimo. Con que dedicamos un poquito más de tiempo a eso, muchísima gente no es consciente de lo que afecta a la respiración y el descanso. mm, El trabajo cardiovascular afecta al descanso porque te hace dormir sí, mucho sí. mejor por las noches. Y es algo que se conoce muy, muy, muy poco, ¿eh? Sí, o sea, cuando subes una escalera y estás jadeando, ahí sabes que tienes que... Algo hay que cambiar. Totalmente. Pero también que mejora muchísimo el intercambio de oxígeno en la respiración. Y eso hace que necesitemos usar muchísimo menos el diafragma. Entonces nuestra respiración se vuelve más eficiente. Entonces, cuando estamos durmiendo y estamos en otros procesos de descanso, es que se multiplica el descanso. Te levantas mucho más reparado. Se nota muy, Claro, y vamos, el me acuerdo hecho perfectamente que también, me lo comentaste. para las personas que padecen este tipo de problema, también el hecho de que se respire menos fuerte también mejora, hace menos probable el colapso de la vía aérea y cosas así. Totalmente, totalmente. Mejora muchas cosas. Vamos, el propio peso de la grasa también dificulta eso. O sea, cuando estamos más Ujú. definidos y más marcados, es que mejora a todos los niveles. Es una mejora integral al final. Pues nada, ahora hablaríamos de lo que ha sido la propia experiencia en el servicio, es decir, cómo te has sentido a la hora del trato conmigo, del seguimiento del plan, la monitorización, el personalizarte las cosas. Cuenta más o menos a los que estén viendo el vídeo cómo ha sido tu experiencia, qué podrías contarles. Pues muy positivo porque desde el primer segundo me he sentido acompañado, he sentido casi que me he llegado de la mano. Porque cada vez que te respondía, ya sea a deshora o cuando fuese tal, me respondían muy rápido, me respondían las dudas, además le dedicabas tiempo a la respuesta cada vez que tenía. Y así que cuando tenía una molestia, una inseguridad, un problema con el entreno, o un cambio que quería hacer, lo que sea, yo te hablaba y ajustábamos y encontramos soluciones y fue muy positivo en ese aspecto. También estando contigo, he aprendido un montón. Me has explicado el Mm, porqué de las cosas, me has enseñado. No se ha quedado meramente en ir y ejecutar todo, o sea, lo he hecho con conocimiento y claro, con convencimiento. Y eso obviamente me ha dado más confianza en mí mismo, en el entreno, claro, en lo que estábamos haciendo y has mejorado los resultados. claro. Entonces, también esa educación me ha permitido a mí hacer microajustes, a tomar decisiones con más criterio propio, sabiendo lo que estoy Genial, haciendo. genial. Y también me he sentido muy escuchado, me he sentido que has sido muy empático, pero también me has dirigido, has sido firme pero empático
Y siempre cuando te he escuchado, cuando tenía un problema, me has escuchado, me, ha- me has entendido, pero tampoco nunca has reforzado el miedo. Un poco me has ayudado a Claro, salir de los bucles cuando los había y siempre me he sentido muy bien llevado porque había un enfoque lógico y una estrategia concreta y eficiente y buena. claro. Lo que hemos hablado antes al final, lo de que el acompañamiento es tanto, o sea, es un vínculo emocional al final, porque estamos los dos al mismo objetivo. Yo te acompaño, pero si hay algún problema o lo que sea, o tienes algún obstáculo, yo lo sufro y hago lo posible por solucionarlo lo antes posible. Y cuando Claro, lo conseguimos, lo celebro. O sea, eso es importante para el el sentido que compromiso. tú te implicas. Y Efectivamente. también cuando en algún momento me he salido un poco del camino, tal, pues me ha dicho, oye, esto hay que mejorarlo y has expresado no diría tu descontento, pero tu voluntad de que lo haga mejor y de que mejore y Bueno, una de que pueda crítica al hacer final. más. Sí, Pero es necesario. O sea, es necesario tener una sí, persona sí, que sí. critique lo que está, los errores que estás cometiendo, obviamente. Pero además tú sabes hacerlo, eres una persona habilidosa socialmente y lo haces contacto y se nota que sabes hablar. Que sí, sí, es Sí, verdad, coño. es importante cómo se dicen las cosas. Sí, sí, Y esto es importante que lo quiero recalcar, es que las personas nos hablamos a nosotros mismos muy mal, sí. muy mal. Es una parte importante, o sea, tener una persona que te habla con objetividad, te habla como tú le hablarías a tu amigo. Porque si Mm, tu amigo tiene un problema, una dificultad o está teniendo limitaciones a la hora de seguir su plan, tú no lo echas por tierra, le dices, no vales para nada, o es que no lo vas a conseguir, al contrario, tú lo refuerzas. Pero nosotros mismos tenemos un problema y es que nos hablamos muy mal. Somos ultra exigentes y súper injustos con nosotros mismos. Y por sí. eso también considero que es importante saberte asesorar con una persona, joder, que lo haga con buenas intenciones, que te dé un punto de vista objetivo, ¿sabes? También incluso si quiere verse así, me has hecho también incluso un poco de psicólogo en ese aspecto, que también es una parte importante. Al final son, son piezas de un todo, ¿no? No se pueden separar. De coaching, Y al final. sí, me ha permitido mejorar ese aspecto también de mí mismo. Porque también la confianza que he conseguido en este aspecto pues se ha transmitido a otras áreas de mi vida. Me imagino que sí. Y, sí, y siempre cuando hemos tenido un problema, hemos tenido una discrepancia, he hecho algo menos bien, etcétera, hemos adaptado el problema y hemos analizado, hemos ajustado. Y eso pues a mí me ha hecho tener mucha confianza en el proceso y menos dudas y hacer las cosas con más ganas. Y en general creo que ha sido una experiencia muy positiva y muy, muy bien. Yo me alegro muchísimo, tío, joder, de que te haya llenado en ese sentido, que te haya sentido acompañado. Es que es lo principal. Yo lo di con todos los testimonios, pero yo doy lo que yo quiero que me den a mí, ¿sabes? Doy lo que considero que lo necesario, lo que necesita esa persona para llegar al mejor punto. Y el acompañamiento emocional es súper importante, tío. Saber escuchar y adaptar el plan a las necesidades es para mí la clave más importante del éxito en un plan. O sea, con diferencia, ¿eh? Con diferencia. Así que, bueno, si quieres hacemos una recapitulación de los resultados que hemos tenido, ¿vale? Que al final son muchísimas cosas porque desde que empezamos hasta el final, el plan evolucionó un montón y han sido muchísimas cosas que hemos logrado. Lo tenemos súper normalizado, pero, pues, si echamos la vista más atrás, porque, claro, nos hemos pasado mucho tiempo trabajando juntos y tal, ¿no? Así Mm. que, recapitulamos. Hemos eliminado el dolor lumbar persistente que sufría desde adolescente, que te pasaste años y años y años sufriendo eso, sin poder flexionar la espalda sin que te doliera. Efectivamente. Y eso al final pues has recuperado la movilidad completa que te faltaba, tanto en la espalda como en el tren inferior. Y ahí yo diría que la clave es un poco el persistente, ¿no? Obviamente la vida es la vida y de vez en cuando todo el mundo tenemos dolores. Yo también alguna vez, esporádicamente, si hago un Sí, esfuerzo muy grande, si meto una caña demasiado fuerte en el gimnasio, sí, si paso mucho tiempo sentado, puedo tener un poquito de dolor, pero ya es algo puntual, agudo y que se va sí. en minutos o en horas, como Claro. muchísimo. Pero es natural, en los dolores al final, cuando haces ejercicio, pues de vez en cuando aparece una molestia. La cosa es lidiar con ello bien y gestionar las cargas y que desaparece al final, con una buena gestión Sí, sí. mental. Sí, ya no es esa molestia constante que de vez en cuando evoluciona a me estoy muriendo. Ya es, Claro. la base es nada de dolor y de vez en cuando hay una pequeñísima molestia que desaparece rápidamente. Claro, y eso también es Y por la además no seguridad que dramatiza. tú tienes. Es por la seguridad, porque antes cualquier mínima cosa lo catastrofizaba. Pensaba que era la muerte,
la lesión absoluta y tal. Ahora no, ahora lo ves como algo natural y confías en tu cuerpo de que tu cuerpo se recupera de eso, haciendo lo correcto. sí, sí. Muy, muy, muy importante y vamos, todo el mundo debería tener esa mentalidad. Y vaya, para eso estamos haciendo el testimonio, para que la gente sea consciente de que hay salida a ese problema. Mm. De hecho, bueno, eso, ya no solo el dolor, sino lo que hemos dicho, la eliminación total del miedo, ¿no? Sí. Que te sientes competente, te sientes resiliente y que en vez de temer el ejercicio y verlo como una obligación por salud, es algo que disfrutas, que te hace Sí. sentir competente, que te hace sentir satisfecho, que te hace sentir autosuficiente. Y ya cuando a lo mejor llevo muchas horas sentado porque estoy trabajando, porque estoy jugando un videojuego, porque estoy viendo una serie o porque estoy en el sofá tumbado mirando el móvil, pues ya tengo el tintintín de la cabeza de si sigo así, puedo acabar teniendo dolores, teniendo molestias. Ya no es tanto, mañana tengo gimnasia, a ver si voy a estar chungo al día siguiente. No, no, ya sé que el problema de verdad, el problema es sobre todo el sedentarismo y El el hecho de sedentarismo. que estar en una posición comprimiendo las articulaciones, Sí, etcétera, sí, sí. ese es el verdadero problema. Eso es lo que más tengo que tenerle miedo. Sí, sí. De hecho, una cosa que no hemos mencionado, pero lo peligroso de la postura no es la postura en sí, sino no cambiarla. Esto es un Efectivamente. concepto muy importante. La gente se piensa, no, hay que sentarse recto. No, no hay que sentarse recto, hay que cambiar de postura. Hay que sentarse con variabilidad de movimiento. Eso es lo que alimenta al cuerpo y lo que hace que pues, eliminemos desechos, las articulaciones estén bien oxigenadas, bien nutridas. Entonces, ese concepto es importante y todavía no lo habíamos mencionado, pero es fundamental. Mm. Bueno, como tercer punto, la capacidad de entrenar con cualquier ejercicio, cualquier deporte. Como hemos hablado antes, pues escalada, tenis, el deporte que sea, te ves con la confianza de poder realizarlo bien y seguir progresando. Sí. Con la confianza de decir, tengo entrenos, tengo tal, voy a echar un rato de peloteo, voy a echar un rato de escalada, voy a echar un rato de que tengo que hacer cualquier ejercicio físico en casa que sea así exigente, o voy a irme de viaje y voy a pasar muchas horas subiendo cuestas. Ningún problema. Nada, de calle, te lo sacas fácil, fácil. Sí, Y bueno, y finalmente, pues algo súper importante que es lo que busca casi todo el mundo, que es la recomposición corporal, porque había una mejora estética y física. O sea, brutal. Sí, muy grande. obviamente la funcionalidad era lo principal que buscábamos nosotros, pero ya a partir de cierto punto buscamos ese cambio estético, que al final todos queremos vernos más fuertes y más marcados, eso es así, Por supuestísimo. y lo Sí, conseguimos, sí. o sea, perdimos entre 4 y 6 kilos de grasa y lo Mm. cambiamos por masa muscular, por tejido magro. Y el Claro. cambio físico y funcional es increíble. Es Y increíble. uno piensa que para tener resultados así de notables tiene que tirarse muchísimo tiempo en el gimnasio, ir muchas horas, sufrir muchísimo. Y realmente cuando sabes hacer las cosas, con poco consigues mucho. Totalmente. Lo que hemos hablado del Pareto, Total. de Sí, buscar la sí, eficiencia, tal buscar lo cual. justo y necesario para conseguir la mayoría de resultados. Sí, y también el hecho de toda esa ganancia de recomposición corporal, ganancia de masa muscular, etcétera, al final también es un medio para tener mejor calidad de vida y funcionar mejor en el deporte y en la vida diaria, incluso. Y longevidad, vamos. Ahora Sí, porque somos más jóvenes, en caso de nosotros, claro. pero conforme pasan los años, la masa muscular, la masa muscular, la fuerza, tener funcionalidad, protege o sea, aumenta el tiempo de vida y la calidad de vida. Sí, Muchísimo. Se asocia también con enfermedades de todo tipo, metabólicas, enfermedades autoinmunes, cáncer, obviamente, demencia. Realmente el estar en buen estado no es solo algo que te llene el ego, es que te da salud a todos los niveles. Y eso es algo que es importante interiorizar y sobre todo desde pequeño, si es posible, porque cuanto antes empieces y hagas las cosas bien, más fácil mantenerlo luego y más ujú, resultados vas a sí, tener a futuro. sí, Que nos totalmente. guiamos Al mucho por final la es un estética, pero reservorio. Lo eh, que, lo que tal ganes cual. de joven es un reservorio para luego de mayor. Es un seguro de vida, como hemos dicho. Es que es súper importante. Así que bueno, creo que ha quedado bastante plasmado todo lo que hemos conseguido, que ha sido realmente una brutalidad, o sea, un cambio bastante espectacular al cabo del tiempo. Y nada, Edu, obviamente para las personas que estén viendo este vídeo y estén viviendo con dolor, con miedo al movimiento y que incluso quieran hacer un cambio físico, ¿qué les dirías? Pues había una frase de Antonio Escotado que me gustó mucho,
que creo que lo resume muy bien, no solo para este aspecto, sino para todo en la vida y que creo que las personas hoy en día buscan con esto de ChatGPT, Gemini, Google, tal, la gente se pregunta acerca de lo que no sabe y que la gente tiene que hacerse preguntas también sobre lo que ya sabe. A mí lo que me ha permitido dar este cambio y esta mejora es cuestionarme la idea de que si tienes una lesión eso te define, de que un dolor te limita, de que las cosas no van a ir a mejor, sino que van a ir a peor, lo que dicen los médicos, lo que dicen las personas. Totalmente. Y yo creo que uno no es, el hecho de que tenga un dolor o una molestia, eso no significa que de que estés roto. Que si tú haces las cosas bien y tienes una buena guía y te informas bien y cuestionas, al final vas a encontrar el camino y vas a recuperar tu movilidad, tu confianza, vas a estar mejor. Y el hecho de trabajar contigo, Alejandro, me ha permitido mejorar mi tranquilidad en mi vida y me ha devuelto la libertad de moverme sin ningún miedo y disfrutar más de mi vida y del deporte. Y hoy en día considero que es un aspecto fundamental en mi vida y que me hace muy feliz y que eso vale muchísimo y no tiene un precio terrenal. Pues nada, tío, muchísimas gracias. De verdad que de corazón me siento súper orgulloso del cambio que hemos hecho. Que, joder, si miras atrás es una burrada. Y la verdad que quería hacer este testimonio porque también es muy llamativo tu caso. Y espero que a toda la gente que lo haya visto le motive, le inspire y sepan que hay solución. Nosotros empezamos esto con una discusión en Twitter porque estaba súper cerrado en que no había salida y la hay, y la hay. Y de hecho lo hablé también con el caso de Adela, que fue un caso de migraña, que cuando tenemos ese dolor, cuando tenemos un problema así, nos cuesta mucho salir y cuestionar lo que las creencias limitantes que tenemos. Y yo sé que este testimonio le va a ayudar muchísimo a la gente a replantearse las cosas, como tú bien has dicho. Seguro. Y si lo hace, voy a estar muy orgulloso y muy satisfecho de ello, porque me gustaría que más gente le ocurra como a mí, que salgan de ese pozo del dolor y del no querer moverse, que tengan una mejor calidad de vida. Totalmente. Pues nada, Edu, de verdad, muchísimas gracias por, obviamente, toda la confianza depositada en mí. Yo me siento súper satisfecho como entrenador, como asesor. Y nada, para las personas que estén viendo este vídeo y estén interesadas en un asesoramiento uno a uno o es una consulta puntual, dejo enlace aquí abajo en la descripción y también dejo enlace a una herramienta que explica los beneficios de la sentadilla profunda, que también lo he creado, y la importancia de tener una movilidad, ¿vale? Un documento gratuito que dejo y ayuda muchísimo a recuperar gran parte de esa movilidad que nos falta y que no nos aporta tanta salud. Así que nada, Edu, muchísimas gracias por todo y nos vemos en otra. Un placer, Alejandro. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós.